El crecimiento espiritual es uno de los aspectos más desconocidos de la sociedad y que a su vez tiene una gran trascendencia para cualquier individuo. Bienvenido a Conociendo tu Camino, conducido por el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Muy buenas tardes, radio escuchas de Radio Cover. Estamos transmitiendo en vivo desde la plataforma de Radio Cover, la radio inteligente, la radio por internet. Hoy en día estamos muy alegres, hermanos, porque estamos festejando aún todavía lo que es la Pascua, la alegría de que Cristo Jesús, nuestro Señor, está vivo y más vivo que nunca con nosotros, y nos permite estar hoy en día con un invitado muy especial que nos va a ampliar el panorama de lo que es nuestra iglesia, ¿verdad? Con nosotros está el licenciado Eric Fentanes, que es licenciado en filosofía, y está también como secretario particular de provicario de la pastoral, de los pastorales del presbítero Domingo Ortiz. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Eric, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por invitarme, y pues acepto la invitación, y pues para mí también es un gusto estar aquí con ustedes, pues compartiendo un poquito de lo que hemos aprendido a lo largo de este caminar. Qué bueno, Eric. Pues bueno, como lo decía yo, ya con la alegría de que estamos en plena Pascua, ¿verdad? En plena Pascua, que Cristo resucitado, que nos dijo que estaba con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo recuerdo cuando vino el Papa, honor a nuestro santo Juan Pablo II, vino la Conferencia Episcopal Mexicana, latinoamericana, y nos decía claramente que Jesús más que nunca hoy estaba vivo, estaba presente con nosotros, y que él mismo cumplía su promesa, que dijo que él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces hoy con esa alegría de saber que Cristo está con nosotros, que está aquí en este programa y está aquí acompañándonos, pues vamos a iniciar con algunas preguntas aquí al invitado especial, ¿verdad? Al licenciado Eric, para que nos indique, ¿verdad?, y nos amplíe el panorama de lo que es nuestra doctrina y de lo que es la iglesia. Vamos a hablar principalmente en el tema de la iglesia. Mi querido Eric, quisiera yo que nos empezaras a dar la plática con respecto a lo que es nuestra madre iglesia, madre y maestra de nosotros, porque así lo ha establecido nuestro Señor. Y ¿nos podría decir qué es la iglesia? Bueno, lo primero que hay que decir sobre la iglesia, en primer lugar, es que es un misterio. Es un misterio porque va mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender y podemos entender acerca de lo que es la iglesia. Desde hace 2000 años que Jesús se encarnó en la historia, y a partir de ahí eligió a sus discípulos, pasión, muerte, resurrección, lo que acabamos de celebrar esta Pascua pasada, estas semanas, y estamos todavía en ese tiempo litúrgico de la Pascua. Pero la resurrección trajo consigo pues un nuevo reto, el anunciar esta noticia de la resurrección. Jesús elige a sus apóstoles, a sus discípulos, y los envía a predicar. ¿Cómo es posible que después de 2000 años la iglesia continúa anunciando este mensaje? Es un misterio, totalmente es un misterio. Han pasado imperios, han pasado gobiernos, han pasado reinados, han pasado ideologías como el comunismo, el marxismo, tantas cosas que están incluso hoy en nuestra sociedad,
y nos damos cuenta que todos los sistemas de gobierno, que todas las ideologías han pasado, pero la iglesia sigue 2000 años y la iglesia se sigue manteniendo. Por eso, si hay algo que decir al principio, es: la iglesia es un misterio, no la podemos entender. Tiene un lado humano, que es la parte de nosotros, que estamos constituimos propiamente la iglesia, y también un lado místico, un lado espiritual, y es a lo mejor desde ahí donde nosotros podemos entender qué es la iglesia. Si tuviésemos que dar a lo mejor un primer acercamiento a la iglesia, pudiéramos decir es que designa al pueblo de Dios, que convoca, que Dios mismo convoca y reúne desde todos los confines de la tierra. Por eso le dice a sus apóstoles: vayan y anuncien a todos los pueblos, para constituir una asamblea. Por la etimología, iglesia viene de eclesia, que significa asamblea, pero no es una asamblea cualquiera, es la asamblea de aquellos que por la fe y el bautismo han sido llamados a ser hijos de Dios. San Juan, en el capítulo 1, verso 7, dice: aquellos que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Si pudiéramos dar un primer acercamiento a la iglesia, pudiéramos decir esto. Correcto, sí, fíjate que acabaste de mencionar dos cosas muy importantes: el misterio de nuestra iglesia, ¿verdad? Como madre y maestra de nosotros, pero tocaste un punto muy medular, que es la historia, ¿no? La historia de la salvación, como la iglesia forma una gran enseñanza en esa historia de la salvación. Y tocaste el punto de que, a pesar de en el año 381, por ahí más o menos, que empezó la persecución de los cristianos, cuando empezó a iniciar lo que era la parte de las primeras comunidades cristianas, ¿verdad?, que eran perseguidos por el emperador Nerón, ¿no? Y que ahí pues realmente fueron perseguidos y estuvieron, ¿cómo se llama?, pues mucho tiempo a veces escondidos, ¿no? Pero sin embargo se habla de una iglesia que es totalmente peregrina aquí en la tierra, y de una iglesia que también es evangelizadora, misionera, ¿no? Misionera. Pasando en el segundo, lo digo también porque hablabas de a pesar de muchos gobiernos, todo eso también en lo que fue la parte de la posrevolución, ¿verdad?, que también estuvo muy complicado la iglesia en ese sentido, pero sin embargo estuvo firme y seguirá firme, ¿no? En base a eso, mi querido licenciado Eric, quisiera también hacerte la segunda pregunta: ¿cómo se conforma la iglesia latina? Hay iglesias orientales, y ¿cuántas otras iglesias más están en verdad en comunión y fraternidad con nuestro Santo Padre Francisco y el Vaticano? Bueno, a lo largo de la historia ciertamente hubo una separación, por decirlo así, que no fue doctrinal, fue más bien cuestiones políticas, y se separa la iglesia, lo que conocemos como la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Nosotros, como latinos, con tradición latina, pues pertenecemos a la iglesia católica de esta parte de Occidente, con la sede en Roma, en el Vaticano, ¿no? Ahí está el Papa como sucesor de Pedro. Junto con eso, bueno, está la iglesia católica, porque no hubo una separación propiamente en la cuestión del dogma, hay comunión, y están las iglesias de Oriente, que son, pudiéramos decir que la iglesia católica está conformada por 24 iglesias totalmente autónomas, una que es, como ya te mencionaba, la iglesia de Occidente, y 23 que pertenecen a la iglesia católica de Oriente. Cada una de ellas tiene un rito propio, tiene un sistema propio, una liturgia propia también. Sin embargo, en el dogma estamos totalmente unidos al Papa
y pues, a los sucesores de San Pedro, ¿no? Son 23 iglesias orientales, nada más por nombrarlas. Está la iglesia católica copta en el Cairo, Egipto, la iglesia católica etíope en Etiopía, la iglesia católica de Eritrea, la tradición bizantina, la iglesia greco-católica melquita en Siria, la iglesia bizantina griega en Atenas, la iglesia católica bizantina italo-albanesa en una parte de Italia, la iglesia greco-católica en Ucrania, la iglesia greco-católica de Bielorrusia, iglesia greco-católica rusa, iglesia greco-católica de Bulgaria, iglesia greco-católica Hungría, iglesia católica bizantina, la parte de Croacia, Serbia, iglesia greco-católica de Rumania, Albania, Macedonia, y está la liturgia armenia, iglesia católica de Armenia, y con la liturgia maronita encontramos a la iglesia maronita en el Líbano, iglesia católica de Siria, la iglesia católica caldea, está en la región de Bagdad, y la iglesia católica sirio Balabar en la región de la India. Esas son 23 iglesias independientes en cuanto a su liturgia, en cuanto al rito, pero todas en comunión con la iglesia católica, o sea, con su sede en Roma y con el sucesor, que es precisamente ahora el Papa Francisco, sucesor del apóstol Pedro, ¿no? Sí, pero todas en plena comunión, en cuanto a la doctrina y en cuanto a la autoridad del Papa Francisco. Claro. Sí, acabas de mencionar algo muy importante de los ritos, ¿verdad? Nosotros aquí en la Iglesia Católica de Occidente, dijiste, estamos llevando el rito que es el rito romano, ¿no? El rito romano. Que es en la cuestión de los misales romanos y el rito romano, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. Bueno, también acabas de mencionar algo muy importante y yo lo quiero comentar aquí de la iglesia maronita, inclusive San Charbel, ¿no? Aquí hay muchas personas que son devotos de San Charbel y inclusive aquí hay iglesia maronita en México, ¿verdad? Sí. Y hay varios sirios libaneses que pues acuden a esa iglesia maronita, ¿no? Correcto, mi querido Eric, continuando aquí con la entrevista y viendo estos puntos, ¿me podría decir dónde fue fundada la Iglesia Católica? ¿Dónde fue fundada? Bueno, es una pregunta que siempre, con hermanos separados, siempre es el motivo de la discordia, la separación, y un montón de discusiones que dividen mucho. Bueno, ¿dónde fue fundada la Iglesia Católica? Yo podría decir que fue fundada en 3 momentos. Sí, en 3 momentos. Primer momento, Mateo 16-18, una iglesia visible con un pastor visible. Mateo 16-18, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen Juan el Bautista, otro que Elías. Y Pedro toma la palabra y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús lo llama y le dice: esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en lo alto. Y le cambia el nombre, ¿no? De Simón a Pedro. Tú te llamas Pedro, y sobre esta piedra, Pedro significa piedra, sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán jamás. O sea, ahí podríamos decir está el primer nacimiento de la iglesia, el primer momento del nacimiento de la iglesia, una iglesia visible, con un pastor visible, con una persona visible llevando esta iglesia. Sobre ti fundaré mi iglesia, ¿sí? Y los poderes, y hay una promesa, los poderes del infierno no prevalecerán jamás.
hay un primer momento. Segundo momento lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, verso 34. Nos encontramos en el misterio de la cruz. Jesús está en la cruz, Jesús está colgando de la cruz, y en el momento en que los soldados se dan cuenta que ha muerto, le quiebran las piernas a los que están a su lado, pero al llegar a Jesús, al darse cuenta, dice el Evangelio de San Juan, que había muerto, un soldado le atraviesa una lanza en el costado. Y al instante, al instante, dice el Evangelio, brotó sangre y agua. Aquí es el segundo momento, a mí me gustan esos tres momentos, ese es el segundo momento del nacimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque los santos padres de la iglesia, entre ellos San Agustín, siempre comentaron que en ese costado traspasado, lo que brotó fue sangre y agua, que tiene un significado muy profundo en el Evangelio de San Juan. Sangre, precisamente de la Eucaristía, la última cena, este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por ustedes. Tomad y beber, hagan esto en memoria mía. La sangre de la Eucaristía. Y el agua, así lo dicen los santos padres, entre ellos San Agustín, el agua que representa el bautismo. Por eso yo digo aquí, este es un segundo momento del nacimiento de la iglesia, porque estamos hablando de una iglesia sacramental. Nosotros celebramos una iglesia de sacramentos. Los sacramentos nos unen, recibimos la gracia, y por esa gracia nosotros nos unimos a Dios, entramos en esa comunión con Dios. Entonces, primer momento, una iglesia visible, con un pastor visible, Mateo 16, 18. Segundo momento, San Juan capítulo 19, sangre y agua, es decir, una iglesia de sacramentos. Tercer momento, lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 2 en adelante, cuando los apóstoles estaban reunidos por miedo, y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, esos apóstoles que estaban escondidos con miedo, se lanzaron a predicar, ¿sí? De hecho, el Pentecostés es una fiesta, originalmente es una fiesta agraria, que es la fiesta de los primeros frutos de la cosecha. Para nosotros tiene un significado muy grande, porque es Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo y viene las primeras cosechas del cristianismo. Pedro se pone frente a todos los que estaban ahí en esa fiesta y les empieza a predicar el Evangelio. Y dice Hechos de los Apóstoles que con esa predicación de Pedro, fue el que tomó la palabra, cabeza de la iglesia, se convirtieron más de 3,000 personas. O sea, si Pentecostés de inicio era una fiesta de los primeros frutos, pues para nosotros son los primeros frutos de la iglesia, las primeras conversiones, los primeros bautismos dentro de la iglesia. Entonces, son esos tres momentos: una iglesia visible, Mateo 16, 18, una iglesia de sacramentos, Juan 19, 34, y una iglesia guiada y conducida por el Espíritu Santo. Tres acontecimientos históricos que conectan nuestra iglesia católica, nuestra iglesia la conectan 2000 años después con aquellos acontecimientos. Hay una continuidad en la historia y podemos llegar por la tradición a esos acontecimientos. Es importante la continuidad que tiene, ¿verdad? Así es. No podemos decir que nuestra iglesia es la verdadera si no podemos conectar históricamente con aquellos acontecimientos. Nosotros podemos decir, sí, hay una conexión histórica con estos acontecimientos narrados en los evangelios, y que a lo largo de 2000 años ahí están presentes. Sí. Ahí están, esa es la continuidad, y esa es la riqueza de la iglesia. O sea, si yo pudiera decir en qué momento nace la iglesia, yo podría decir son estos tres momentos. Fíjate qué interesante
tema de la iglesia, ¿no? En esos 3 momentos y que menciona claramente lo visible, ¿no? Que teníamos un pastor visible que es Cristo Jesús y que Él sigue pastoreando nuestra iglesia hasta hoy en la actualidad. ¿Por qué? Porque Él instituyó la Eucaristía y continúa estando en la Eucaristía hasta el día de hoy, ¿no? Y es cuando más lo recibimos. Recuerdo una parte en que en el camino neocatecumenal, no sé si lo conozcas, Sí. nos invitaban a nosotros a ir a predicar a las calles, y salíamos a predicar a las calles, y a mí me tocó algo muy curioso, que nos encontramos un hermano que me decía, ¿y dónde está Cristo, no? ¿Dónde está Cristo? Y yo, remontando un poquito otra vez a la Conferencia Episcopal Latinoamericana, pues recorría esas palabras del Santo Padre San Juan Pablo II, y decía claramente él, que dice que Jesucristo está primeramente en la liturgia de la palabra, en la Eucaristía, y que está presente ahí, ¿verdad? Porque Él nos está hablando, es palabra de Dios, es palabra viva, ¿verdad? Él nos está hablando, nos está enseñando, nos está dando parte de su vida. Y la segunda parte que decía también el Papa San Juan Pablo II, que encontramos también en la parte de la liturgia de la misa, ¿no? En lo que es el cáliz, como decías tú, que brotó del costado de Jesucristo y que brotó sangre, que es la institución de la Eucaristía, que hasta el día de hoy estamos teniendo esa, ¿verdad? Esa parte. Y cómo es bonito cuando a veces está el presbítero, ¿verdad? Y está haciendo la mezcla del vino con el agua, ¿verdad? Que después se convierten por efusión del Espíritu Santo en cuerpo y sangre del Espíritu Santo. Pero aquí el significado es cómo absorbe esa agua la sangre para poder, como dijiste tú, una asamblea santa, ¿no? Una convocación. Y unirnos íntegramente con Cristo Jesús en ese momento, ¿verdad? Y la última parte decía Juan Pablo II, que ¿dónde encontrábamos a Cristo? Los encontrábamos en esa misma iglesia que somos tú y yo, ¿verdad? No es una parte de 4 paredes, ¿verdad? O una parroquia que se nombra parroquia, sino la iglesia somos tú, yo y todas las que conformamos esa asamblea, que es la iglesia, y ahí es donde como comunidad nos encontramos con Cristo, ¿verdad? Porque ¿quién es el Cristo? El semejante, el más cerca de nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que nos decía en esa parte Juan Pablo II, que eran también las tres partes donde podemos encontrarnos a Cristo, que era en la liturgia de la palabra, en la liturgia de la Eucaristía y en lo que es la parte ya de la comunidad de la asamblea, ¿no? Eric, tengo por ahí otra pregunta más. Creo que tenemos muchas preguntas, pero es un tema muy grande podemos estar varios momentos, pero al final es importante lo que nos estás mencionando. ¿Dónde se localizan las oficinas centrales de la Santa Iglesia? Bueno, para nosotros es claro esto. Es en le llamamos, ¿no?, el Vaticano o la Santa Sede, que es un estado, es una ciudad-estado, donde se encuentra precisamente la sede de nuestra iglesia. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde vive el Papa, y ahí están las iglesias madre, por decirlo así, de nuestra fe, ¿no? Está la Basílica de San Pedro, y ahí es donde se está, desde ahí es donde se gobierna, donde el Papa Francisco gobierna, sí. Por decirlo de alguna manera, la iglesia, ¿no? Conduce la iglesia. Sí, claro. Sí, era muy importante mencionar en esta pregunta, porque obviamente cuando empezaron a salir a predicar todos los apóstoles, ¿verdad? Pues Pedro se instaló en Roma, ¿no?, que era un imperio, y ahí fue donde, no recuerdo quién fue el que realmente permitió de los emperadores que se formara la iglesia. Fue con el emperador Constantino. De hecho, los primeros siglos fue de mucha persecución,
Pablo y Pedro precisamente son asesinados en Roma. Los restos del apóstol Pedro se encuentran precisamente en la Basílica de San Pedro, sí, donde está el altar mayor, ahí en ese, ahora sí que en la cripta, ahí se encuentran los restos del apóstol Pedro. Y fueron persecuciones, de hecho hasta el día de hoy existen las famosas catacumbas, ¿no? Las catacumbas en Roma, donde los cristianos pues de manera escondida celebraban los sacramentos, celebraban la Eucaristía, celebraban la liturgia. Primeros siglos fue de mucha persecución, es hasta el emperador Constantino, de hecho él no era cristiano, él se empieza a convertir y por lo menos, no digo que él se convirtió plenamente al catolicismo, pero por lo menos sí dio libertad. Al dar libertad, pues ya se acabaron las persecuciones, ya la gente podía profesar su fe de manera libre y se empezó también el momento de florecimiento de la iglesia, porque ya se empezaron a construir templos, porque antes eran catacumbas, se empezaron a construir templos para el culto público, ¿no? El culto litúrgico que nosotros tenemos. Entonces, a partir de ese momento, con el emperador Constantino, ya en el siglo IV, finales del siglo III, principios del IV, y empieza ya este proceso de libertad religiosa. Sí, porque ahí había una disyuntiva en que debemos saber que Pedro es la piedra base y es el sucesor apostólico, ¿verdad? El vicario de Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Pero que había otra mención de Pablo, ¿no? De Pablo, que también era un también predicador muy fuerte, pero que él salió a predicar a varias partes, ¿no? Pero que realmente Pablo se tomaba como predicador, pero la base del papado, la base de la iglesia era Pedro, ¿no? Sí, no, de hecho la autoridad siempre recayó sobre Pedro, ¿no? Algunos pueden decir, bueno, pero Pedro negó al Señor 3 veces. Sí, lo negó 3 veces, ¿no? Sí. Pero también se arrepintió. Dice que después de escuchar el canto y el canto del gallo y recordar lo que Jesús le dijo que lo negaría, él salió a llorar amargamente, ¿no? Sí. Y con las 3 negaciones también vienen las 3 preguntas de Jesús resucitado que le hace: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que a estos? Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Entonces, ante las 3 negaciones de Pedro, vienen los 3 ¿me amas? Que le pregunta Jesús. Y curiosamente, a ninguno de los apóstoles le dice apacienta mis ovejas, sí, apacienta mis corderos, solamente se lo dice a Pedro, ¿sí? De hecho, la palabra papa tiene 2 significados. Sí. La primera palabra pea es pater et pastor, padre y pastor, ¿sí? El segundo, o pudiéramos decir el primer significado de la palabra papa, pues es un acrónimo en latín, sí. Petro Apostoli Potestatem Accipiens, las palabras PA, que nosotros decimos papa, que significa en español el que recibe la potestad del apóstol Pedro. Bueno, es muy importante lo que acabas de mencionar, ¿verdad? En este sentido, y yo recuerdo claramente que Pedro pues negó, pero al final se arrepintió y al final quedó con la fuerza, ¿verdad? Con el Espíritu Santo y siguió adelante con la iglesia. Y la parte que tú decías que estaban ahí los 2 apóstoles en el Vaticano, ¿verdad? Y pues la muerte de Pedro, que fue una muerte de cruz también, pero que no permitió que se crucificara como nuestro Señor Jesucristo, sino de cabeza, ¿no? Muchos hermanos confunden por qué está de cabeza Cristo, pero no es Cristo, es Pedro, que él decía que no era digno, ¿verdad?, de poder ser sacrificado en base como Jesucristo. Él tenía que ser de cabeza porque pues no se sentía con la dignidad de ser así, ¿verdad? Hermanos, vamos a tener un corte comercial, nos vamos a separar un momentos y enseguida estaremos con ustedes.
En un momento regresamos a Conociendo tu Camino. Quédate en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. ¿Qué tal, amigos? Soy Manuel Molina Gómez y los invito a ver Córdobas en el Mundo Elite, un programa con interés social, político y con invitados especiales que nos dirán cómo podemos desarrollar la zona metropolitana. Es muy importante que todos participemos y los espero aquí todos los lunes a las 6 de la tarde por todas las plataformas de Radio Corber. Córdobas en el Mundo Elite por las diferentes plataformas de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Zona Móvil, reparación de celulares, tablets, iPads y computadoras. También contamos con venta de cargadores, baterías, fundas y refacciones. Compra y venta de celulares usados. Liberamos todas las compañías. Encuéntranos en Avenida 1, calle 13, Plaza Palmas, local 202 o llámanos al teléfono 712-2258 o envíanos un WhatsApp 273-120-3236. No nos confunda, estamos junto a una estética. En Zona Móvil somos tu mejor opción. Búscanos en Facebook como Zona Móvil. Contáctanos zonamóvil@hotmail.es. Radio Corber. Soy la maestra María Dolores Guzmán Cortés y los invito a mi programa Con Sabor a Caña, donde les presentaré a la gente valiosa de la zona cañera dentro del arte, la cultura, el deporte, gastronomía, emprendedores y muchas sorpresas más. No se lo pueden perder todos los martes en punto de las 6 de la tarde. Los espero. Radio Corber. Sintoniza Radio Corber, la radio inteligente. Majo, café, waffles y crepas. Un deleite para tu paladar. Visítanos y disfruta sus postres favoritos. Nachos, croissant, cubitos de sabores, hot dog, banana split, plátanos asados, papas a la francesa, waffles, crepas, helados, frappés, gelatinas, sincronizadas, flan napolitano y chocobananas. Deleite para tu paladar. Postres Majo. Visítanos en calle 32, avenidas 35 y 37, número 3523, Colonia Valle del Sol. Servicio a domicilio a los teléfonos 271-184-5828 y al teléfono 987-806. Majo, un deleite para tu paladar, los mejores postres. ¿Qué tal, amigos? Ciberescucha, les saluda su amigo Jorge Vélez González y los invito para que escuchen todos los miércoles a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, el programa Ecología, Cultura y Algo Más por esta estación de radio en línea y en sus plataformas de Facebook, Radio Corber, y su canal de YouTube, Radio Corber Oficial, con un gran equipo de colaboradores expertos en la materia, en donde promovemos una nueva cultura ecológica. No lo olvides, tienes una cita todos los miércoles. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas.
En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz. Asesoría Ambiental Agrícola, Ingeniería, por ingenieros en gestión ambiental. Tenemos ofertas en paquetes de hortalizas y gestión de proyectos ambientales. Contáctanos a nuestro correo electrónico ana-veles10@hotmail.com o al teléfono 272-123-2521. Ya estamos de vuelta con el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra en Conociendo tu Camino. Continuamos. Hermanos, estamos de nuevo aquí en la entrevista especial sobre el tema de la iglesia con nuestro amigo licenciado Eric Fentanes, ¿verdad? Licenciado en Filosofía, y estamos aquí retomando el tema de lo que es la iglesia para nosotros. Mi querido Eric, quisiera preguntarte ¿cómo se domina al gobierno eclesiástico? ¿Cómo se forma el gobierno eclesiástico y cómo se...? Bueno, para hablar de este tema, también lo podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sí. El gobierno eclesiástico no es democrático, sí, como muchos quisieran que fuera. Más bien, el gobierno eclesiástico es jerárquico, sí, y esta jerarquía es episcopal. Jerárquico porque pues hay alguien que está en la cabeza, ¿no? Por decirlo así. Para nosotros es claro, es Pedro, sucesor, es Dios, que Jesús le dio las llaves del reino. El sucesor actualmente, el Papa Francisco, 266 papas desde Francisco hasta el apóstol Pedro. A partir de ahí, pues es la jerarquía, ¿no? Es el Papa, los cardenales, los obispos, todos en comunión con el Papa, ¿no? Ellos, todos los obispos forman un colegiado, un colegiado, y se llama colegio episcopal. Ellos todos están en comunión con el Papa Francisco. Cada obispo tiene también una porción de la iglesia llamada iglesia particular. Esto, por ejemplo, en Apocalipsis, San Juan dirige el libro del Apocalipsis a las 7 iglesias. Bueno, son 7 iglesias particulares, o sea, somos todos la iglesia católica, pero territorialmente pertenecemos a una iglesia particular. Por ejemplo, el libro a los Corintios era a la iglesia de Corinto, una iglesia particular. Efesios, Éfeso, una iglesia particular. Entonces, cada iglesia particular está regida por un obispo, y el obispo a su vez se ayuda de sus presbíteros. Los presbíteros en comunión pues no forman un colegio como los obispos, colegio episcopal, más bien ellos forman un presbiterio, el presbiterado o el presbiterio, que son los que están bajo el cuidado del obispo en cada iglesia particular. ¿Cómo surge esto? Bueno, es un tema también muy amplio que yo trataré de tomarlo muy, muy brevemente, llamado sucesión apostólica, ¿no? Sí. ¿Desde dónde viene? Desde Hechos de los Apóstoles. Cuando los apóstoles estaban reunidos, todavía no descendía el Espíritu Santo. Capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Pedro toma la palabra, sí, y dice, bueno, ya no está Judas. Sí, ya no somos los 12, ¿no? Hay 11. Bueno, un miembro más. Hace falta sustituir a Judas. Entonces se propusieron candidatos y después de un momento de oración se eligió, y el que ocupa el lugar de Judas es Matías, ¿sí? Él viene a completar el número. Había de los otro que estaba junto con él, ¿no? Sí,
había otro junto con Matías, pero el elegido fue Matías. Por el Espíritu Santo. Así es, los apóstoles que en oración, con el Espíritu Santo, eligieron a Matías. He ahí la sucesión apostólica. Los apóstoles predicaban en las comunidades, iban de un lugar para otro. San Pablo, el viajero incansable, iba de aquí para allá. La mayor parte de su ministerio se la pasó en la cárcel, preso. ¿Cómo se gobernaban las iglesias? Bueno, hubo la necesidad de consagrar obispos, presbíteros y diáconos. Y eso lo encontramos, hay muchas citas bíblicas acerca de esto en el Nuevo Testamento, pero por ejemplo Tito, la carta a Tito capítulo 1 versículo 8, Filipenses capítulo 1 del 1 en adelante, ahí vienen las características o los requisitos de un obispo, de un diácono y de un presbítero. Entonces los apóstoles, por la imposición de las manos, nombraban en cada comunidad un obispo, viene del griego episcopo, significa supervisor. ¿Supervisor de qué? De una casa, de lo que se refiere a una casa, una oikía. Por eso para nosotros los territorios eclesiales se llaman diócesis. Viene de oikía, casa. Y esa casa necesita un supervisor. Ese supervisor, como lo describe la Biblia, es un obispo. Los obispos son los pastores de la casa, de la oikosis, de la diócesis. Y ellos a su vez pues designan presbíteros y diáconos que los ayudan al ministerio pastoral. ¿Sí? El obispo es, por decirlo, párroco de párrocos, ¿no? O sea, es como si la diócesis fuera su parroquia, él es el párroco de párrocos, porque tiene a su cuidado muchos párrocos que vigilan, que pastorean pequeñas porciones de esa diócesis, las llamadas parroquias, ¿sí? Nuestra diócesis está compuesta por parroquias. A su vez, a lo largo de los siglos, pues la iglesia ha ido caminando en esta organización. Nuestra diócesis de Córdoba está dividida en 6 decanatos. Cañera Sur, Cañera Norte, Decanato San José e Inmaculada, que es la parte del centro, y el Decanato de la Sierra, que es Coscomatepec y Huatusco. ¿Sí? Cada uno tiene su decano, o sea, su encargado de decanato, sus párrocos, sus presbíteros, sus vicarios, que son todos presbíteros, y también los diáconos. Ese es el gobierno eclesial, ¿sí? No es democrático. Nosotros no decimos es que vamos a recabar firmas porque queremos elegir a tal persona como párroco. No es lo que el obispo en oración, dependiendo las necesidades de cada parroquia, es lo que él designa, ¿no? Para el cuidado pastoral. Todo eso viene ¿desde dónde? Precisamente desde Hechos de los Apóstoles. En ese sentido, pues la iglesia no es improvisada, no va así como que primereando, ¿no? O sea, son 2000 años que la iglesia ha ido creciendo, ha ido organizándose, y es una manera que, bueno, también el Espíritu Santo así lo ha inspirado, ¿no? Así aparecen Hechos de los Apóstoles, así está hasta nuestros días, todo en plena comunión, ¿sí? Con el obispo. Los laicos en comunión con nuestro párroco, nuestros grupos parroquiales, el párroco y la comunidad en comunión con el obispo, y el obispo en comunión con sus hermanos obispos, y así todos juntos en comunión con el Santo Padre, ¿no? El Papa Francisco. Esa es por eso decía desde el principio, la iglesia es un misterio, ¿no? O sea, tantos carismas, tantas modas de pensar, tantas maneras distintas de ver la realidad, y todos en una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, una sola iglesia, ¿no? Todos, esa es la comunión de la iglesia. Fíjate que punto tan importante mencionaste, en el sentido de que no es al azar y no es a la cuestión democrática, ¿no?
Y todos estos apóstoles, Pedro y hasta ahora el Papa Francisco, todos se van rigiendo por el Espíritu Santo, ¿verdad? En una enseñanza me viene ahorita a la memoria la de Marcos, cuando Jesús tiene que elegir a los 12 discípulos, en donde Él se separa de ellos, ¿verdad? Muy de noche, muy de madrugada, ¿verdad? Habla el Evangelio y Él se va a hacer a oración, ¿verdad? Porque iba a tomar una decisión muy importante, una decisión que iba a darle curso a todo lo que es nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces Él tenía que elegir a los mejores porque tenía muchos seguidores y había muchos discípulos en todos ellos, ¿verdad? Entonces Él se va a hacer la oración, ¿verdad? Hace una oración muy profunda y regresa de nuevo con la comunidad, con los discípulos, ¿sí? Y en esa inspiración y hablándole a su Padre Celestial, escoge a los 12 discípulos, ¿verdad? Así es. Bueno, aquí también me llama la atención una cosa que hay que tomarla en cuenta, que dice el Evangelio, llamó a los que Él quiso. ¿Ciertamente eran los mejores? Pues no, porque Pedro lo negó, siempre era el más aventado, Judas era el de la bolsa, que al final fue el traidor, el incrédulo Tomás. Sí, incrédulo, Saqueo, que andaba en negocios, en sus negocios, Mateo, y después tuvo el publicano. Entonces, pues no precisamente fueron los mejores, pero sí fue los que Él quiso, Y después de la resurrección dice, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Es el tema del envío, sí. El envío, así como el Padre me envió, y así como el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo, va a decir Jesús, así como el Padre me envió, ahora yo los envío a anunciar el Evangelio, a predicar el Evangelio. Es el tema del envío. O sea, nosotros en la iglesia, nuestros pastores están por un envío, una sucesión. De Pedro podemos, desde Papa Francisco, podemos pues datar por la historia hasta llegar a Pedro, ¿no? Sí. Los obispos son sucesores de los apóstoles. Los presbíteros, pues los presbíteros no se mandan solos, ¿no? Son enviados por el obispo. Es el tema del envío, ¿no? Que no es de que yo me mande solo y yo hago lo que quiero, no. Sí, ahí entra la obediencia y entra así es. Lo que es la comunión, ¿no? Así es. De hecho, el sacerdote cuando se ordena promete fidelidad al obispo en turno y a los sucesores. O sea, al que venga, así humanamente no me caiga bien, le debo obediencia, ¿no? Esa es la obediencia de nuestra iglesia. Nosotros también como laicos tenemos que ser obedientes, que ser obedientes. En comunión con así nuestros es. presbíteros, con nuestro obispo y inclusive con nuestro papa, ¿no? Así es. Sí, qué bien, qué interesante todo esto, mi querido Eric. Fíjate que tomando en cuenta, por eso decías tú de que la iglesia particular, y se habla de una iglesia diocesana, y se habla también de una iglesia universal, y se habla también de una iglesia doméstica, ¿no? Las familias, así es. ¿No? La iglesia doméstica, ¿no? Todos somos católicos, ¿no? Todos estamos llamados a la universalidad. La palabra católico, eso es lo que significa, ¿no? Universal. Vayan por todo el mundo, ¿no? Anuncien. Es la universalidad del mensaje, ¿no? Sí. Bueno, creo que lo tomaste desde un principio. Lo que quería preguntarte, si nos podías proporcionar el significado etimológico de la palabra iglesia y quién la empezó a nombrarla como tal, ¿verdad? La palabra iglesia viene del griego eclesia. Sí. En un principio fue usada en Atenas. Curiosamente fue usada en Atenas porque significa asamblea, reunión. Sí. Entonces en Atenas, en el ágora, ahí se reunían, ¿no? Ahí había asamblea para a discutir los asuntos públicos o políticos o de pensamiento ahí en la ciudad. Pablo retoma esta palabra para designar a la asamblea del pueblo de Dios, de creyentes, ¿sí? Reunión de los fieles. Sí. San Pablo también va a hablar de el pueblo como pueblo santo. Incluso hay por ahí un canto, ¿no? Pueblo de reyes, asamblea santa,
pueblo sacerdotal, ¿no? Que habla de los tres ministerios que recibimos en el bautismo. Muy bonito canto, ¿eh? Profeta, sacerdote y rey, ¿no? Y Somos rey. un pueblo santo, un pueblo congregado, ¿no? Sí. Es lo que digo, desde la etimología podemos decir de la iglesia. También hoy se ha reflexionado mucho en la iglesia para que no sea solamente una asamblea, Ajá. sino que aprendamos a ver la iglesia como una familia. El Papa Francisco nos tiene muchas reflexiones que nos ayudan y nos invitan a ver la iglesia como familia. El Evangelio es claro cuando habla del hijo pródigo. Es un papá que tenía 2 hijos. Sí. Era una familia, los tenía bajo su cuidado, era la familia protegidas, cuidadas por el papá, por el padre, ¿no? Claro. Pero uno de ellos dice, dame la parte de la herencia, me voy, y bueno, ya conocemos A la disfrutar historia. de la vida, ¿no? Así es. Ya después, cuando tiene escasez, cuando se da cuenta de que de todo lo que tenía con su padre, ahora sí, quiere regresar, ¿no? Y el padre lo acepta, pero no lo acepta como un empleado, como un sirviente, lo acepta como lo que siempre fue, como su hijo, ¿no? Por eso la fiesta, por eso el anillo, las sandalias, un vestido blanco, ¿no? Rápido, vístanlo, vamos a hacer una fiesta, lo recibe como su hijo. O sea, Dios nos invita a la iglesia para formar familia, para descubrir en nuestra iglesia nuestra familia. No somos familia dentro de la iglesia. Claro. También las apariciones de la Virgen de Guadalupe quiero una casita sagrada, en el Tepeyac, ¿no? Sí. La casita en el contexto indígena es la familia. Sí, la familia, que también viene el lenguaje bíblico, ¿no? Casa de David, casa de Isaac, casa de Jacob, hace mención a la familia, ¿no? La tribu familiar. Entonces, las reflexiones, inclusive la Sagrada Familia, ¿no? Que Jesús, el Papa, María y así José, es, ¿no? Que fue una familia muy... Las reflexiones que el Papa Francisco, muchas de ellas que nos regala, es aprender a ver que en la iglesia está mi familia. Sí, Dios es mi Padre, y todos somos hermanos, todos somos familia. ¿Sí? Una razón para no sentirme solo ni triste, porque en la iglesia está mi familia. Mi familia, sí, que ahí está Cristo, ¿verdad? Y ahí está la asamblea, que somos familia, ¿verdad? Nuestro presbítero, nuestro obispo, que también son parte de nuestra familia, ¿verdad? Así que los es. tenemos que tener como tal, ¿verdad? Fíjate que a mí otra parte que retomo del Papa Benedicto XVI fue cuando mediante la visita que hizo también aquí a Aparecida, ¿verdad? Que también fue otra conferencia en Brasil, y decía claramente que mediante la razón natural el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras, ¿no? ¿Y en dónde podemos hacer las obras? ¿De dónde podemos hacer? Como dices tú, en la familia, ¿no? En el amigo, en el vecino, en el compañero de trabajo, en nuestra propia familia, ¿no? Porque todos somos familias. Entonces ahí es donde quería Benedicto XVI, ¿verdad? Hacer conciencia de que somos familia en la iglesia. Todos somos familia. De hecho, el documento de Aparecida, no recuerdo bien el número ni la cita textual, me parece que es el 246, me parece, no estoy seguro. Pero en esos numerales, documento de Aparecida, dice, podemos tener la certeza de que estamos en casa. No necesitamos buscar allá afuera lo que tenemos aquí en casa. Estamos en nuestra familia, estamos en la iglesia, estamos en el lugar donde Cristo dejó los sacramentos para nuestra santificación. No necesitamos más, porque en la iglesia, en nuestra familia, lo tenemos todo. No es citado textualmente, pero yo les recomiendo buscar el numeral. No recuerdo bien si es el 246, pero así lo dice el documento de Aparecida, así lo dicen nuestros obispos. Estamos en casa, estamos en familia. Sí. Retomando el tema, quisiera también preguntarte que me mencionaras las 4 características que tiene la iglesia a partir del concilio del año 381. Del 381. Claro, de hecho nosotros siempre lo profesamos en las misas, en el credo niceno constantinopolitano, que precisamente parte del concilio de Nicea,
y el concilio de Constantinopla. Y decimos, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Son las 4 características de la iglesia, 4 características que definen nuestra iglesia. Para una mayor aclaración de estos puntos, pues los invito al Catecismo de la Iglesia Católica, desde el numeral 813 hasta el numeral 870. Son casi 60 numerales que el Catecismo dedica para explicar cada una de esas palabras. ¿Por qué la iglesia es una? Porque es santa, porque es católica y porque es apostólica. Yo trataré de mencionar cada característica, pero si lo quieren tener tal cual, con citas bíblicas, ahí lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica. Primer característica es una. ¿Por qué decimos que la iglesia es una? Porque uno es su origen. Dios pensó en la iglesia desde toda la eternidad. Uno es el origen, que es Dios Padre. Uno fue su fundador, nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Y uno es el Espíritu Santo, que desde el día de Pentecostés hasta nuestros días continúa guiando a la iglesia. En la historia de salvación, hoy estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo. El tiempo de Pentecostés es el tiempo de la iglesia, en este periodo de la historia de salvación. ¿Hasta cuándo? Decimos en el credo, hasta que venga a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. El momento de la parucía. Hasta la parucía, ¿no? Hasta los últimos tiempos. Y este tiempo es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, uno es el origen, uno es el fundador, y uno es el Espíritu Santo que habita en cada uno de los creyentes. San Pablo va a hablar de la iglesia como el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Todos formamos el cuerpo místico, la cabeza es Cristo, ¿no? Y Cristo pues no tiene muchos cuerpos, tiene un solo cuerpo, ¿no? Y ese es el solo cuerpo. ¿Cuál es? La Iglesia Católica, ¿no? Toda la historia, toda la tradición, todo el magisterio, todos los frutos que ha dado la Iglesia Católica, junto con ello la Sagrada Escritura, puesto que ella estableció el canon de los libros sagrados, por eso la Iglesia es una. En el Catecismo ahí viene muy bien explicado. Yo nada más tomo algunos aspectos que considero importantes, pero bueno, ahí está el Catecismo. El Catecismo de la Iglesia, que es muy importante también tenerlo en la casa, ¿verdad? Y estudiarlo, porque nos ilustra mucho en base a un catecismo más completo, ¿no? De lo que creemos y de lo que profesamos, ¿no? Sí, adelante. ¿Por qué la iglesia es santa? Porque Cristo se entregó para santificarla. Cristo la hace santa con su pasión, su muerte y resurrección. ¿Por qué santa? Porque San Pedro dice, somos el pueblo santo de Dios, ¿no? Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo de Dios. ¿Sí? Por eso somos santos, porque es santificada por el Espíritu Santo. Por eso decía al inicio, la iglesia es misterio, es pecadora, sí, porque todos nosotros estamos aquí, ¿no? Estamos dentro de la iglesia, pero tiene el aspecto místico, el aspecto, el Espíritu Santo que guía y conduce la iglesia, y Él la hace santa. No es que nosotros la santifiquemos, no por nosotros la ensuciamos, ¿no? Nosotros la ensuciamos a veces con nuestro mal ejemplo, con nuestro mal testimonio. Es santa por el Espíritu Santo, es santa por que Cristo la santificó con su muerte, ¿sí? ¿Por qué es católica? Porque está llamada a la universalidad, a todos los pueblos, vayan por todo el mundo, a todos anuncien el Evangelio. La palabra católico aparece con Ignacio de Antioquía, allá en el año 107, cuando él iba a Roma a ser devorado por los leones. Él escribe en la carta a Esmirna, dice, donde está el obispo, ahí está la iglesia católica, ¿no? Y ¿por qué es apostólica? Porque está fundada sobre los apóstoles, ¿no? Sobre el fundamento de los apóstoles. Porque lo que conocemos de nuestra fe es gracias al testimonio de los apóstoles en la Sagrada Escritura. Los evangelios y de las cartas apostólicas, de los hechos de los apóstoles, ¿no? Y también estos mismos apóstoles custodiaron y transmitieron la fe
hasta nuestros días a través de sus sucesores. ¿Quiénes son? El magisterio, ¿no? Es la tradición y el magisterio vivo de la Iglesia que nos siguen transmitiendo íntegramente la fe que transmitieron los apóstoles. Pues mi querido Eric, es muy importante este tema, es un tema muy largo, nos podemos estar horas aquí sobre la Iglesia, ¿verdad? Esperamos a lo mejor tener una segunda entrevista para complementar, porque a mí me quedaron muchas todavía, no dudas, sino muchas preguntas para que nuestros radioescuchas puedan tener más el concepto de la Iglesia, ¿verdad? Pero pues se nos ha terminado el tiempo, te agradecemos, ¿verdad?, el haber estado acompañándonos, habernos ilustrado sobre lo que es la Iglesia, la dirección de esta radio te lo agradece mucho, yo en lo personal también, y a nuestro presbítero Domingo también por prestarnos esta parte de entrevista, ¿verdad? Y pues esperamos en una próxima programa tenerte de nuevo por acá, eres un invitado especial y estarás aquí con nosotros. Pues hermanos, hemos llegado a la conclusión de este programa, nos estamos viendo el próximo viernes a las 6 de la tarde y pues les deseo paz y bien en nombre del Señor nuestro Jesucristo. Hemos llegado al final de esta emisión, pero nos escuchamos el próximo viernes a las 6 de la tarde en Conociendo tu Camino, conducido por el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual. Solo aquí, en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. ¿Qué tal amigos? Soy Manuel Molina Gómez y los invito a ver Córdobas en el Mundo en Línea, un programa con interés social, político y con invitados especiales que nos dirán cómo podemos desarrollar la zona metropolitana. Es muy importante que todos participemos y los espero aquí todos los lunes a las 6 de la tarde por todas las plataformas de Radio Corber. Córdobas en el Mundo Elite por las diferentes plataformas de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Zona Móvil, reparación de celulares, tablets, iPads y computadoras. También contamos con venta de cargadores, baterías, fundas y refacciones. Compra y venta de celulares usados. Liberamos todas las compañías. Encuéntranos en Avenida 1, calle 13, Plaza Palmas, local 202 o llámanos al teléfono 712-2258 o envíanos un WhatsApp 273-120-3236. No nos confunda, estamos junto a una estética. En Zona Móvil somos tu mejor opción. Búscanos en Facebook como Zona Móvil. Contáctanos zonamóvil@hotmail.es. Radio Corber. Soy la maestra María Dolores Guzmán Cortés y los invito a mi programa Con Sabor a Caña, donde les presentaré a la gente valiosa de la zona cañera dentro del arte, la cultura, el deporte, gastronomía, emprendedores y muchas sorpresas más. No se lo pueden perder todos los martes en punto de las 6 de la tarde. Los espero. Radio Corber. Sintoniza Radio Corber. La radio. Majo, café, waffles y crepas. Un deleite para tu paladar. Visítanos y disfruta sus postres favoritos. Nachos, croissant, cubitos de sabores, hot dog, banana split, plátanos asados, papas a la francesa, waffles, crepas, helados, frappés, gelatinas, sincronizadas, flan napolitano y chocobananas. Deleite para tu paladar. Postres Majo. Visítanos en calle 32,
avenidas 35 y 37, número 3523, Colonia Valle del Sol. Servicio a domicilio a los teléfonos 271-184-5828 y al teléfono 987-886. Majo, un deleite para tu paladar, los mejores postres. ¿Qué tal amigos? Ciberescucha, les saluda su amigo Jorge Vélez González y los invito para que escuchen todos los miércoles a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, el programa Ecología, Cultura y Algo Más por esta estación de radio en línea y en sus plataformas de Facebook, Radio Corber, y su canal de YouTube, Radio Corber Oficial, con un gran equipo de colaboradores expertos en la materia, en donde promovemos una nueva cultura ecológica. No lo olvides, tienes una cita todos los miércoles a partir. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones, calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz. Radio Corber te invita a escuchar Plaza Cívica, un programa con periodismo objetivo y profesional, bajo la conducción del periodista Juan José Contreras Lara. Este programa cuenta con un enfoque de análisis periodístico de temas de actualidad con invitados especiales. Escúchalo todos los martes y jueves a partir de las 7 de la noche, a través de las plataformas de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Asesoría ambiental agrícola, ingeniería, por ingenieros en gestión ambiental. Tenemos ofertas en paquetes de hortalizas y gestión de proyectos ambientales. Contáctanos a nuestro correo electrónico ana-veles10@hotmail.com o al teléfono 272-123-2521.